Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Bien, profe. ¿Cómo va? ¿Se escucha? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Profe, voy a apagar la cámara porque voy a almorzar, recién llego. No hay problema. Gracias. A usted, buen provecho. Gracias, profe. Hola, profe. Hola, buenas Ani, tardes. ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Qué cuentan? Arrancando, ¿no? Estoy arrancando, profe, no queda otra. Bueno, se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, profe. Bueno, denme 2 minutitos que termino de anotar a los compañeros que están ingresando para el presentismo y ya damos comienzo, ¿saben? Bueno, apago el micrófono un cachito porque voy a No terminar hay de lavar los problema, platos. Usted toma la lista. no hay problema. Hola, profe, ¿qué tal? Hola Mayra, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Yo no lo escucho mucho, profe, estoy en la calle, por eso no tengo la cámara prendida. Está bien, no hay problema, no se Sí, preocupe, no ande con el bien. celular en la calle. Tenga cuidado. Bueno, gracias, profe. Tenga cuidado. Bueno, ahí están entrando de a poquito, son menos de la mitad, ¿eh? Pero bueno. Ahora damos comienzo. Acuérdense que después, ¿se acuerdan que el otro día Mancilla les dijo que después tenemos otra clase, sabían, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe, a las 18 horas era. Exacto. Ahí van a ver. Tenemos prácticas, ¿no? A las 18. No, no es prácticas, es teoría. Es teoría. Es teoría. Ah, no, entonces no entendí nada. Pues, no, sí, sí que entendió, sí que entendió. Les voy a Perdón. mostrar. Les voy a mostrar cómo relacionar los aspectos bioéticos y legales con la práctica de enfermería. ¿Sí? Ah, perfecto, está bien. Para que nos demos cuenta que hay un más allá de la práctica en sí misma, ¿sí? Todo tiene un sustento, legal en lo que hacemos. Todo tiene un marco legal. Por eso es bueno, Hola, profe, perdón, qué por eso tarde. es bueno conocerlo, ¿sí? Un segundito voy a poner a grabar, ¿sabes? Ah, está grabando, perdón. Ya había puesto a grabar, no me había dado cuenta. Ya estábamos grabando. Que les decía, para los que entran medios rezagados, les decía que después vamos a tener a las 6 de la tarde, vamos a tener una charla sobre aspectos bioéticos y legales aplicados particularmente a la administración de medicación, ¿sí? Van a ver por qué, y vamos a tratar de ver ahí, no es que vamos a tratar, vamos a ver directamente, porque hay que tener ciertas pautas de acción, ¿sí? En el trabajo. ¿Por qué no alcanza solo con preparar la medicación? ¿Por qué no alcanza solo con administrarla? ¿Sí? ¿Qué cuidados en particular que hay que tener? Yo no les voy a hablar de los cuidados en cuanto a la vía periférica, ¿sí? De que se fijen si está permeable la vía o no está permeable. Vamos a hablar de algo más allá de la práctica propiamente dicha, ¿se entiende? Vamos a hablar de la relación íntima que puede haber con el paciente, qué cuidados hay que tener en relación al paciente, cómo me dirijo a él, ¿sí? O a ella, dependiendo cómo se autopercibe esa persona. Hubo muchos cambios en este último tiempo, en estos últimos años, a los cuales, por ejemplo, no me había... Yo cuando estudié esto no se tenía en cuenta, ¿sí? Entonces hoy en día hay que tener ciertas pautas de trabajo a la hora de cómo nos dirigimos a un paciente
que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Quién está con Hilary? ¿Está Soria con Hilary? Hola, profe. Sí. ¿Cómo? Ah, porque leo Soria. No, porque le saludé y no me escuchó, profe. Ah, ¿cómo Buenas anda? ¿Todo tardes, bien? profe. Bien, profe, gracias. Entré tarde, disculpe. No hay problema, Hilary, no hay problema. ¿Cómo anda? ¿Bien? Ahí entró Bien, común. profe, gracias. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, profe, ¿todo bien? Muy bien. ¿Usted todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, me Acá alegro andamos. mucho. Bueno. Bueno, les estaba contando básicamente la clase que vamos a tener después, pero bueno, eso lo vamos a hacer después. Ahora, básicamente, quédense tranquilos que ya anoté a todos los presentes. Vamos a dar comienzo al segundo cuatrimestre de la única materia que cursamos juntos en este segundo cuatrimestre, que es Organización y Gestión de los Servicios de Enfermería, ¿sí? Hoy damos comienzo al último primer día de nuestro segundo cuatrimestre en esta materia. ¿Por qué digo el último primer día? Porque no va a haber otro. UPD como los adolescentes. Podemos festejar, profe. No va a haber otro. No va a haber otro porque ya si Dios quiere, ustedes, si Dios quiere, al menos yo creo en Dios, no sé, cada uno es libre de creer en quien quiera o de no creer en nada. Si Dios quiere, me permito decir si Dios quiere, el año que viene van a estar recibidos, a lo mejor van a poder empezar, ¿quién les dice?, el primer cuatrimestre de la licenciatura en enfermería, ¿sí? Ya siendo profesionales, ya siendo técnicos superiores en enfermería. Por eso hoy es el último primer día de este segundo cuatrimestre y con el profesor Javier González, ¿sí? Así que, bueno, ¿qué les propongo? Antes de pasar a toda la teoría en relación a la enfermería y a la asignatura, propónganse disfrutar este tiempo que les queda, ¿sí? Disfrútenlo, no lo vean como un pesar, como una cruz, ¿sí? Permítanse disfrutar, permítanse aprender, en el buen sentido de la palabra, que de todo lo que reciben creen que va a ser significativo en sus vidas, ¿sí? En su futura vida como profesionales de enfermería, y que a lo mejor se pueden permitir dejar de lado o disentir, ¿sí? O no estar de acuerdo en algo. Por eso disfruten este tiempo que les queda. Esto no estoy siendo dramático, estoy siendo realista. Disfruten este tiempo que les queda, porque no va a haber ya otro cuatrimestre más. No va a haber otro cuatrimestre más, salvo que se les ocurra patear el tablero y querer recursar el año que viene, pero es una pérdida de tiempo, pues ya tienen casi la carrera dentro. Por eso, permítanse disfrutar, permítanse ser libres, ser auténticos, ¿sí? Traten por una cuestión de respeto hacia ustedes mismos, ni siquiera hacia mí, ni hacia sus compañeros, por respeto hacia ustedes mismos, dentro de lo posible de estar presentes en todas las clases, ¿sí? De estar presentes en todas las clases, porque por más que la vean grabada después, por más que la vean grabada, no es lo mismo sin la participación de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es importante. Entonces es importante que esté presente y que participe, ¿sí? Bueno, les había contado en la última clase que habíamos tenido, ¿se acuerdan? Del primer cuatrimestre con respecto a esta materia, que íbamos a arrancar el segundo cuatrimestre dedicado pura y exclusivamente a lo que es el servicio de enfermería como organización propiamente dicha, ¿sí? Entonces, durante todo este cuatrimestre vamos a desarrollar todo lo que esté referido pura y exclusivamente al servicio de enfermería, ¿sí? Al servicio de enfermería como un todo, como una organización. ¿En qué sentido? Y vamos a encarar esta parte para que nos demos cuenta de que todo lo que realizamos nosotros, de que todo nuestro trabajo como enfermería, no es solo en la atención que yo le brindo al paciente, sino que atrás mío, tras mis espaldas, hay todo un sostén y todo un andamiaje que se ocupa desde conseguir los elementos, ¿sí? Que yo utilizo en la práctica de enfermería, en
conseguir que toda la aparatología esté disponible y al alcance de la mano, ¿sí? Vamos a ver toda la estructura de enfermería propiamente dicha, desde el punto de vista del recurso humano, ¿sí? Pasando por las formas de trabajo que tiene la profesión, desde el cálculo de personal, de cómo es el tema de la contratación, la inducción, cómo es la actualización del personal, ¿sí? Y demás temas. Y hoy, particularmente, ¿de qué forma vamos a arrancar el cuatrimestre? Vamos a comenzar con lo que es la planeación o la planificación, ¿sí? Pura y exclusivamente desde el punto de vista del proceso administrativo. Recuerden que oportunamente les había dicho que el proceso administrativo posee 4 etapas. La primera etapa es la etapa de planeación o planificación. La segunda etapa es la etapa de organización, que justamente a eso nos referimos durante todo el primer cuatrimestre, ¿sí? de este año. Luego hay una etapa de dirección o de direccionamiento y una cuarta etapa de control. Bueno, hoy nosotros vamos a hablar de la planeación o de la planificación como parte del proceso administrativo, y en una segunda entrada que hagamos hoy con respecto a esta clase, lo vamos a relacionar con la planeación o la planificación del cuidado enfermero, del servicio de enfermería en particular. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Sí, profe. Bueno, escúchenme una cosa, vamos a quedar ya en algo. Cuando se corta porque se nos acaba el tiempo, automáticamente volvemos a entrar, ¿sí? Automáticamente volvemos a entrar, así seguimos. ¿Estamos? Bueno, voy a compartir pantalla, chicos, ¿saben? Así vemos el contenido de hoy, por favor. Díganme si se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno. Esperen que tengo que poner, a ver si con el F5 anda esto. Estoy en una computadora que no uso habitualmente y es muy, para mi coeficiente intelectual, es muy moderna y la computadora domina al operador y no el operador a la computadora. Pero bueno. A ver. Ahí estamos. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a arrancar nomás. ¿Sí? La planeación o planificación, como les había dicho, es la etapa inicial del proceso administrativo. Acuérdense que el proceso administrativo como tal es lo que se utiliza, ¿sí? Para desarrollar cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Ya, si bien es un formato, el proceso administrativo es un formato que se ocupa de trabajar en los diferentes procesos que uno encara, ya sea en la conformación de alguna organización. Nosotros, por ejemplo, el proceso administrativo lo adaptamos ¿a qué? Al proceso de atención de enfermería. ¿Sí? Ya una de las etapas claramente diferenciada del proceso de atención de enfermería, ¿cuál es? La etapa de planificación, que después, casualmente, vamos a hablar de ella. La planeación, como les dije, es la etapa inicial del proceso administrativo. ¿Qué nos permite usar? ¿Qué nos permite hacer esta planeación o planificación? Nos permite utilizar el pensamiento reflexivo. ¿Qué quiere decir? Nos permite reflexionar, pensar, básicamente nos permite pensar antes de actuar. Vieron que muchas veces uno como ser humano, como persona común, tiene la mala costumbre de hablar antes de pensar lo que va a decir y después se arrepiente de lo que dijo. Bueno, esta planificación o planeación, ¿qué nos permite? Nos permite minimizar errores, ¿sí? Nos permite disminuir las equivocaciones, ¿sí? Nos reduce la actividad dispersa, es decir, las acciones aisladas. Cuando uno planifica, reordena su trabajo, ¿sí? Acomoda las cosas de una forma que se pueda llegar a cumplir y a concretar ciertos objetivos, ¿sí? Determina planes de acciones, ciertos tiempos que uno se pueda establecer para cumplir esos
esos objetivos o ese trabajo. ¿Sí? También se tienen en cuenta cuando uno planifica las personas, los lugares y los objetivos en particular. ¿Cómo le va, Monzón? Bienvenido. No me escucha Monzón, pero bueno, no importa. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, que me escuchas. Te haces celoso nada más. Está despeinadito, no hay problema. Bueno, continuando. A ver si cambia. Espérame un segundito que no puedo cambiar de... Ahí estamos. La planeación o planificación, básicamente, es un camino a seguir que tiene su base en el análisis de un problema determinado. ¿Sí? El orden, el ordenamiento, ¿sí? Que se va a hacer, la secuencia de actividades que se van a desarrollar, que se van a llevar a cabo, y programando el tiempo necesario para ¿qué? Para poder llegar a solucionar ese problema que fue determinado. Eso es básicamente para qué sirve la planificación. Oportunamente, en el primer cuatrimestre habíamos hablado que el término organización podía ser utilizado en cualquier aspecto de nuestra vida, verdaderamente. Uno organiza, ¿sí? De cierta forma, pero ¿qué utilizamos íntimamente en esa organización? Utilizamos una planificación. O sea que la planificación y la organización, básicamente, para que se entienda más fácilmente, van de la mano, ¿sí? Primero planificamos y organizamos, ¿sí? Si nos regimos pura y exclusivamente por lo que es el proceso administrativo, primeramente planificamos, luego organizamos. Pero generalmente nosotros, cuando hacemos nuestro trabajo de enfermería, ¿qué hacemos? Es como que los vamos secuenciando, la planificación y la organización, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestro trabajo, ¿sí? Muchas veces todos somos testigos de que esa planificación es modificada, ¿sí? Mientras vamos desarrollando nuestro propio trabajo, nuestra propia tarea de cuidado. O sea que la organización es como que está siempre metida en el medio, tratando de modificarla ¿para qué? Para que esa planificación se pueda llevar a cabo de una forma correcta. Hay ciertos pasos. La planificación o planeación posee ciertos pasos que nos permite planificar, ¿sí? A través de un orden y un sistema, y ese fue el motivo por el cual varios expertos, especialistas en la administración, incluyen una serie de pasos en cada una de las etapas del proceso administrativo. Básicamente hay 3 pasos, ¿sí? Y fíjense cómo ya podemos ir relacionándolo con nuestro propio quehacer diario de enfermería, ¿sí? Después igual esto lo vamos a llevar a nuestra práctica diaria en la segunda entrada, pero fíjense cómo ya lo podemos relacionar, ¿sí? En primer lugar, uno de los pasos de los que habla es de poder fijarse objetivos claramente, ¿sí? En segundo lugar, habla de una etapa de investigación, un paso de investigación, y en tercer lugar, habla de un análisis y de cierta toma de decisiones, ¿sí? Que uno tiene que implementar. Cuando hablamos de fijar objetivos, los objetivos son los fines a los cuales están dirigidas esas actividades que uno va a desarrollar, ¿sí? ¿Cómo planifica? Uno planifica en virtud de poder cumplir esos objetivos. Y también, ¿cómo se los define? Como enunciados escritos expresados en palabras o números que describen en forma global los resultados que esperamos, ¿sí? Un segundito que le admito a Paz, que se ve que se le cortó. Ahí está. Los objetivos en los planes y programas son importantes, entre otras razones, por lo siguiente. Nos permiten y nos marcan claramente el camino que hay que seguir para poder desarrollar la acción, es decir, para poder poner en marcha ese plan de trabajo. Son directrices precisas, quiere decir que están dirigidos expresamente hacia lo que uno quiere conseguir, se constituyen en parámetros de medición de ciertos alcances y se logra el mayor aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Hay ciertos objetivos que se deben cumplir para que ciertos requisitos que debemos cumplir para que estos objetivos sean útiles,
¿sí? Y no haya ningún interferente que pueda llegar a desviar ese accionar, esa planificación hacia la concreción de los mismos. Los mismos deben fijarse por escrito, debe ser una redacción clara y entendible, que sean factibles de ser medidos, que sean factibles de ser alcanzados, ¿sí? Uno no va a fijarse un objetivo de que haya más posibilidad de que no se concrete de que se concrete. En su redacción debe aplicarse claramente que estén orientados al trabajo y no a los puestos o a las personas, ¿sí? Todos básicamente, por ejemplo, en la organización de enfermería, independientemente de la función que desarrollemos cada uno o el cargo jerárquico, nuestra tarea básica como servicio de enfermería, ya lo define la OMS, ¿sí? Ya lo define la OMS, es brindar cuidados, ¿sí? Es brindar cuidados acordes a restablecer algún patrón de salud alterado, y no solo en situación de enfermedad, ¿sí? Como lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sino en situaciones de salud también a la persona, familia y comunidad, ¿sí? Desde el momento de la concepción hasta la última etapa de la vida, inclusive la muerte, ¿sí? Eso es básicamente, independientemente de la tarea o el cargo jerárquico que cada uno desarrolle, ustedes fíjense que los objetivos de la enfermería están dirigidos hacia el trabajo, ¿sí? Y no a los puestos o a las personas en particular, sino que nuestro principal objetivo es el brindar cuidados que tiendan a que la persona, si es que se encuentra enferma, recupere su autonomía y su independencia de la manera más rápida y satisfactoria posible, ¿sí? Y tiene que dar respuestas para que estos objetivos sean útiles, tiene que dar respuesta a ciertos interrogantes, entre los cuales se encuentran el qué, el por qué, quiénes, cómo y dónde, ¿sí? ¿Se escucha, chicos? Me interesa saber eso, por favor. Sí, profe, se Profe, se escucha. escucha. Ah, perfecto, perfecto. Si quieren que haga alguna aclaración, saben que lo pueden solicitar, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Estamos? ¿Se Sí, pueden? profe, está bien. Bueno, ¿se están dando cuenta cómo lo podemos, la interrelación que yo estoy haciendo con el trabajo de enfermería? ¿Lo pueden llegar a dimensionar? ¿Cómo no? ¿Qué te pasa, Monzón? Monzón dice que no, eso nunca. Usted, Alicia, usted, Paula. Sí, profe. Bueno, gracias, gracias. Lo Sí, necesitaba. profe, o sea que la enfermería lleva una organización como en cualquier ámbito de la vida, porque para todo hay que organizarse, pero bueno, apuntado a nuestro, nosotros vamos a saber hacer, que es el cuidado. Exactamente, Lore, claramente lo ha dicho. Muchas gracias por el aporte. Se cambia sola la diapositiva, es una locura esta computadora, o yo soy demasiado tosco para entenderla, como les dije antes. Bueno, pasamos a lo que es la clasificación de los objetivos. Los objetivos, dentro de la planificación, o de la planeación, como les dije al principio, pueden clasificarse según el tiempo requerido para poder desarrollarlos, para poder ejecutarlos, el área de influencia, es decir, hacia dónde van a estar dirigidos, ¿sí? El nivel directivo, a quiénes va a involucrar. Esto recuerden que es particularmente, estamos hablando del proceso administrativo, después lo vamos a ver adaptado a nuestro trabajo y a nuestra relación con el paciente, ¿sí? Hacia el nivel directivo, hacia la estructura formal, el financiamiento, es decir, de dónde vienen los recursos financieros para poder desarrollar, ¿sí?, estos objetivos que nos planteamos, la aprobación de los mismos y la determinación de ciertas operaciones necesarias para poder desarrollarlos. Hay una clasificación, ¿sí?, como les decía, de estos objetivos que se pueden basar en el tiempo de ejecución que uno determina, ¿sí? Pueden ser a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, por el área de influencia, ¿sí?, generales que pueden ser más generales, digamos que involucren a toda la organización, o particulares que están dirigidos hacia cierto sector en particular, ¿sí?, o hacia cierto objetivo en particular, y por el nivel directivo pueden ser estratégicos, tácticos u operativos. Objetivos y metas.
Los objetivos se hacen operativos cuando se desglosan, es decir, cuando se descomponen. Ustedes fíjense que lo mismo pasa con el trabajo enfermero. ¿Sí? Nosotros, al paciente, si bien lo vemos como un todo, ¿qué hacemos cuando lo vamos a estudiar? ¿En qué sentido? Cuando necesita nuestra atención. Por ejemplo, si lo relacionamos con la parte en la cual realizamos la evolución en la hoja de enfermería, ¿sí? Que está en relación al paciente, o en el report de enfermería, donde hacemos los registros de nuestro trabajo. Lo hacemos desglosándolo al paciente. Si bien el paciente es un todo, pero para poder trabajarlo, ¿sí? Para poder trabajarlo, nosotros lo vemos o lo podemos separar como lo hace la taxonomía propia de enfermería, lo separa en patrones de salud, ¿sí? Recuerden, patrón respiratorio, ¿sí? Patrón digestivo, patrón circulatorio, etcétera, 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 ¿sí? ¿Y eso qué nos permite? Eso nos permite que los objetivos adquieran ciertas características de que sean más concretables, por decirlo de una forma, ¿sí? Y los desglosamos en metas que pueden ser a pequeño, a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, cuando nosotros recabamos información sobre el paciente, datos particularmente, datos. Acuérdense que había datos objetivos, ¿sí? Había datos objetivos y había datos subjetivos. Los objetivos podían ser medibles, ¿se acuerdan de eso? Es decir, mensurables. Los datos subjetivos no podían medirse. ¿Por qué? Porque era lo que manifestaba el paciente, lo que sentía el paciente propiamente dicho. Entonces, ¿qué hacíamos con esos objetivos? Nos fijábamos diagnósticos de enfermería. Cuando hablamos de pequeño, mediano y largo plazo, nosotros vamos a ir por un orden de prioridad, ¿sí? Vamos a establecer un orden de prioridad. En pequeño plazo, ¿qué vamos a solucionar? Lo que necesite ser atendido de manera inminente, por llamarlo de una forma. Y si quieren, podemos también dirigirlo desde el punto de vista de la óptica donde se ve comprometida la vida del paciente. Entonces ahí nosotros tenemos que actuar en forma inmediata. Lo que puede ser en un plazo de tiempo mediano, ¿sí? Digamos que puede esperar un poco más que lo que tiene que ser ya atendido, lo vamos a dejar. A lo mejor esperar un poco más. Y mientras atendemos lo que es urgente. Y lo que es a largo plazo, ¿sí? Que no significa que lo vayamos a desatender ese dato que nosotros recabamos y ese diagnóstico de enfermería que nos formulamos. Pero es un riesgo potencial, ¿sí? Es un riesgo potencial. ¿Qué quiere decir? Que no está sucediendo en ese momento, que va a llegar a suceder. Pero yo, mientras tanto, ¿qué hago? Nosotros, Javier González, ustedes, cualquiera, sea enfermero o enfermero, cualquiera de ustedes, ¿qué hace? Atiende lo que necesita inmediatez, digamos, en el pequeño plazo, en el corto plazo. En el mediano plazo, lo que no es ni inmediato ni a largo plazo, ¿sí? Lo que está en el medio, lo que puede esperar un poco, y a largo plazo sería el riesgo potencial, digamos lo que puede llegar a ocurrir a futuro, pero también depende de la atención que nosotros le prestemos, de que eso no ocurra, o de que se minimice los efectos de si se llegase a producir ese diagnóstico de riesgo o potencial también llamado. Acuérdense que eran diagnósticos de riesgo, diagnósticos potenciales, y los que están ocurriendo en este momento son diagnósticos reales, ¿sí? ¿Y qué definen las metas? Relacionándolo, volviendo, retomando el tema del proceso administrativo. Estas metas definen el tiempo necesario en forma exacta, ¿sí? Que se requiere para lograr los objetivos en grados de menor complejidad. ¿Sí? ¿En qué sentido? Vamos de menor a mayor, ¿sí? Por decirlo de una forma. O de mayor a menor, depende cómo uno lo quiera ver, ¿sí? Porque si es que necesita atención inmediata, sería de mayor complejidad, vamos hacia una menor, que es lo que se va a producir a futuro. ¿Se escucha, chicos? Sí, profe, se escucha. Bueno. ¿Cómo andas, Nadia? ¿Todo bien? Sí, se escucha, profe.
Sí, todo bien. Me alegro mucho. Bueno, nos quedan 7 minutitos. Escúcheme una cosa, vamos a hacer una cosa. Cuando se corte, yo les voy a mandar un mensaje al grupo cuando entrar, porque acuérdense que tarda en convertirse la grabación, y muchas veces, ¿qué hace? Te mete otra vez en la clase, en la entrada Zoom que estabas, y te deja en lista de espera, en sala de espera, ¿sí? Así que yo les mando un mensajito, ¿saben? Bueno, vamos a continuar. Luego hay una etapa de investigación, ¿sí? Que habla de la investigación. Después lo vamos a ver cuando lo relacionamos con la enfermería, pero ahora vamos a ir avanzando, porque si no, si sigo interrelacionando, va a perder carácter de importancia lo que tenemos que ver después y se disipa el contenido de la primera entrada. La investigación administrativa en la actualidad es muy variada e incluye varios métodos, ¿sí? Tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Y qué nos permite la investigación? Nos permite prever y al mismo tiempo elegir el mejor curso de acción. Es decir, hacia dónde debemos ir, qué camino debemos tomar para que esos objetivos sean de mayor factibilidad de ser concretados, ¿sí? Y aún con la investigación cabe señalar que los resultados pueden ser precisos, pero no exactos, ¿sí? De ahí surge el tema de la flexibilidad como principio de la planificación o la planeación. Yo sé que no lo quiero relacionar, pero bueno, vuelvo sobre los pasos que ya di. Nuestra planificación de enfermería también es flexible. No siempre lo que planificamos se relaciona directamente con la sucesión de los hechos. No se olviden de eso. Por eso el proceso de enfermería justamente es un proceso flexible. Al margen de ser secuencial, es flexible. Nosotros estamos yendo y viniendo continuamente sobre las etapas, ¿sí? Y evaluando y reformulando muchas veces hasta los propios diagnósticos, acorde a las manifestaciones que nos brinda el paciente como tal, ¿no? La investigación se realiza con el propósito de establecer un diagnóstico administrativo. Cada modelo o enfoque administrativo tiene su forma de elaborar dicho diagnóstico, y la administración estratégica requiere, por ejemplo, de un análisis interno y uno externo que refleja la viabilidad de los planes. Si esos planes son factibles de ser concretados o no, es decir, si son viables o no. Muy simple. En resumen, la investigación comprende lo siguiente. Describe el problema, es decir, cuál es la situación de la empresa o de la organización. En segundo lugar, se plantea una hipótesis, es decir, qué elementos pueden llegar a utilizarse para poder concretar esos objetivos. En tercer lugar, ¿qué hace? Pone a prueba esa hipótesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué indicadores van a mostrar la posibilidad de ese éxito que se busca? Es decir, que ese éxito no está ni más ni menos que relacionado con la concreción de los objetivos. Y los resultados, en cuarto paso, los resultados, cuáles estrategias son adecuadas para poder obtener esos resultados, ¿sí? Y la investigación nos permite diseñar ciertas alternativas, ¿sí? Muchas veces esos objetivos son modificados, son reorientados durante la etapa de investigación para poder concretarlos, para poder alcanzarlos. En un momento hay que analizar la situación, ¿sí? Hacer un diagnóstico situacional y tomar decisiones. Esta parte de qué se encarga, de la selección de alternativas que se emplasman, que se establecen en los planes, ¿sí? En las planificaciones, y requiere de métodos y técnicas especiales, ¿sí? Para alcanzar esos objetivos. Algunos de ellos son análisis marginal, análisis de costo-beneficio, ¿sí? Para ser ejemplificador, voy a citar un ejemplo muy básico para que se entienda el análisis, que lo que más nos interesa es el análisis costo-beneficio. Por ejemplo, en relación a los recursos materiales de enfermería. Supongan que el servicio de farmacia
compra en el hospital o en la clínica donde yo trabajo como enfermero o enfermera una llave de 3 vías. Hay 2 llaves de 3 vías en el mercado, ¿sí? Una es la llave de 3 vías, no sé, azul y oro, que vale 5 pesos la unidad, y después tenemos la llave de 3 vías rojo y blanco, que vale 15 pesos la unidad, ¿sí? Acuérdense, les dije, azul y oro vale 5 pesos la unidad, ¿no? ¿Me siguen? ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, estamos analizando, estamos descomponiendo la parte de análisis costo-beneficio. Tenemos llaves de 3 vías. Una marca que es azul y oro, es un ejemplo ficticio, una marca que es azul y oro que vale, ¿cuánto? 5 pesos la unidad. Y tenemos otra que es la marca rojo y blanco, que vale 15 pesos la unidad. Si nos ponemos a pensar, cada unidad de la rojo y blanco vale 2 veces más lo que vale, ¿sí? 2 veces más lo que vale la azul y oro. ¿Qué pasa? El de la farmacia, ¿qué dice? El de la farmacia de la institución donde yo trabajo, ¿qué dice? No, yo voy a comprar las azul y oro porque en relación al costo, al costo monetario, ¿sí? En dinero, de las rojo y blanco, valen 2 veces más. Pero ¿qué pasa? Las azul y oro, cuando uno las usa, los diferentes enfermeros de las diferentes salas, ¿qué le dicen? ¿Sabe que se desconectan? Y hemos encontrado muchas veces el plan de hidratación parenteral, todo que se fue directamente en la sábana del paciente. Entonces, ¿qué dice el tipo? ¿Sí? El encargado de farmacia analiza la situación que le manifiestan los diferentes profesionales de enfermería y dice, es verdad, vale 2 veces más de lo que vale la rojo y blanco, pero ¿qué pasa? Si yo compro la rojo y blanco, se van a dejar de desconectar